¿Sabías que hay cristianos tan firmes en su fe, tan llenos del poder de Dios, que Satanás prefiere mantenerse lejos de ellos? La Biblia nos da una pista poderosa en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta no es solo una promesa, es una revelación espiritual. Hay personas que, al vivir completamente sometidas a Dios, se convierten en una amenaza para el reino de las tinieblas. Hoy exploraremos quiénes son esos cristianos temidos por el enemigo y qué características los hacen tan poderosos en el mundo espiritual. Revelaremos las actitudes, decisiones y niveles de obediencia que hacen que Satanás huya con solo sentir su presencia. Si alguna vez te has preguntado cómo puedes ser una de esas personas, este video es para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando un cristiano camina en fe verdadera, el infierno se sacude. Esa afirmación no es un recurso emocional ni una frase exagerada. Es una verdad espiritual que tiene fundamento en las Escrituras. Porque hay una fe que no solo agrada a Dios, sino que provoca terror en las tinieblas. Una fe que no se limita a palabras ni se conforma con creencias superficiales. Es una fe que avanza, que conquista, que no se rinde ante el dolor ni ante la duda. Es la fe que vivieron hombres como Abraham, que obedeció sin saber a dónde iba, o como Josué, que marchó alrededor de muros imposibles creyendo que caerían con un grito, y cayeron. Es la fe que hace que el enemigo retroceda, que lo obliga a reconocer que no está frente a un religioso más, sino frente a un verdadero hijo del Dios viviente. En Hebreos 11:1 leemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa certeza no es una idea abstracta, es una fuerza activa, una dimensión espiritual en la que el alma se alinea por completo con la voluntad de Dios. Es una llama que arde dentro del corazón y que no se apaga con el viento de las circunstancias. Cuando esa llama arde, no hay tiniebla que pueda resistir. Por eso, Satanás no teme a los cristianos que simplemente asisten a la iglesia o que repiten versículos de memoria. Él tiembla ante aquellos cuya fe se manifiesta en obediencia radical, en oración ferviente y en una vida que refleja a Cristo en cada decisión. Esa es la clase de fe que lo hace huir. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran esta verdad. Recordemos a David, un joven pastor que se atrevió a enfrentarse a un gigante armado hasta los dientes. No porque confiara en su destreza, sino porque confiaba en su Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, David declara con una autoridad que desafía toda lógica: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Esa declaración fue más que palabra. Fue un acto de guerra espiritual. Y el resultado fue la caída de un enemigo que parecía invencible. Lo que derrotó a Goliat no fue la piedra, fue la fe que impulsó esa piedra. Fue la certeza de que Dios estaba con él. Eso es lo que aterra a Satanás. Un corazón que no vacila, una mente que no negocia con el miedo, una vida que se apoya en la roca eterna. Pero la fe que hace temblar al enemigo no se construye en la comodidad, se forja en las pruebas. Es en medio del fuego que la fe se purifica, como el oro. Es cuando no hay respuestas, cuando las puertas parecen cerrarse y el cielo se siente en silencio, que Dios nos invita a creer con más fuerza, porque la fe verdadera no necesita evidencias para mantenerse firme, solo necesita una palabra de Dios. En Romanos 10:17 leemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Esto significa que cuanto más nos sumergimos en la palabra, más se fortalece nuestra fe. Y cuanto más firme es nuestra fe, más peligrosa se vuelve nuestra presencia para el enemigo. Una de las historias más poderosas sobre este tipo de fe se encuentra en el Nuevo Testamento. Es la historia de la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años sufrió una enfermedad que la aisló, la debilitó y la condenó a la soledad. Ningún médico pudo ayudarla, había perdido todo excepto su fe, y esa fe fue suficiente. En Marcos 5:28 ella dice: si tan solo toco su manto, quedaré sana. No pidió audiencia con Jesús. No necesitó que él le hablara. Su fe la impulsó a actuar. Y ese toque silencioso desató un poder tan fuerte que Jesús se detuvo en medio de una multitud y preguntó: ¿quién me ha tocado? Fue una fe invisible a los ojos humanos, pero irresistible en el mundo espiritual. Ese día no solo fue sanada, fue reconocida por Jesús como una mujer de gran fe. Y donde hay gran fe, hay gran victoria. Cuando un creyente vive así, el infierno lo reconoce, porque su fe no es pasiva, es una fe que mueve montañas, que cierra bocas de leones, que atraviesa mares en seco. No se trata de una fe decorativa, sino de una fe que enfrenta la realidad con los ojos puestos en lo eterno. Una fe que no se rinde ante el diagnóstico, que no negocia con el pecado, que no se doblega ante la presión del mundo. Esa fe tiene una esencia profética, porque llama a la existencia lo que aún no se ve. Habla como si ya fuera, camina como si ya tuviera, actúa como si ya hubiera vencido. Porque el verdadero creyente no necesita ver para creer, cree para ver. Satanás odia esa clase de fe porque no puede controlarla. No puede manipular a un creyente que no se mueve por emociones, sino por convicciones. No puede distraer a alguien que ha hecho de la palabra su alimento diario, ni puede vencer a quien ha hecho de la oración su escudo y de la obediencia su estilo de vida. Por eso, cuando la fe es genuina, el enemigo se ve obligado a retroceder, no porque el creyente sea perfecto, sino porque está completamente rendido a Dios. Y donde hay rendición verdadera, hay poder sobrenatural. Jesús mismo enseñó esta verdad cuando dijo en Mateo 17:20: si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, nada les será imposible. Él no hablaba de una fe ostentosa, sino de una fe pura, pequeña en tamaño, pero gigante en resultado. Una fe que confía sin reservas, que espera sin quejarse, que actúa sin temores. Esa fe cambia atmósferas, abre caminos y desata milagros. Esa fe produce temor en los demonios, porque los confronta con una realidad que ellos ya conocen. Están derrotados. Es importante entender que esta fe no se hereda, no se compra, no se simula, se cultiva, y solo puede crecer en un corazón que busca a Dios de verdad. En Hebreos 11:6 leemos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a quienes lo buscan. La fe activa comienza con una búsqueda apasionada. Es en la intimidad con Dios donde se fortalece. Es allí, en lo secreto, donde se libran las batallas más importantes, donde se gana autoridad, donde se desarrollan raíces que sostendrán la vida cuando lleguen los vientos de prueba. Conocí a una mujer que vivía sola con sus hijos en una zona peligrosa. Su esposo la había abandonado y sus recursos eran limitados. Pero cada mañana se arrodillaba a orar con ellos antes de ir a la escuela. No tenía mucho, pero tenía fe. Un día unos ladrones intentaron entrar a su casa, pero al llegar a la puerta salieron corriendo aterrados. Uno de ellos fue detenido y confesó que al mirar dentro vio figuras gigantes vestidas de blanco, que los observaban desde el interior. Esa madre nunca lo supo, pero su fe
había construido un muro invisible alrededor de su hogar. Su oración no fue en vano, su fe fue escuchada y el infierno tuvo que retroceder. Así actúa la fe que estremece el infierno. No necesita reconocimiento público, no busca aplausos, pero en el mundo espiritual deja huella. Los demonios la identifican, los ángeles la respaldan y Dios la honra. Esa fe transforma hogares, libera generaciones y convierte a personas comunes en guerreros espirituales. Por eso, si estás atravesando un momento donde todo parece estar en tu contra, no te desanimes. Es precisamente en ese lugar donde tu fe puede hacerse más fuerte. No necesitas entender todo lo que está pasando. Solo necesitas creer que Dios está contigo. En Isaías 41:10, el Señor declara: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa sigue vigente y es el combustible de una fe que no se apaga. Si hoy estás decidido a vivir con ese nivel de confianza en Dios, prepárate. Porque no solo verás milagros, comenzarás a caminar en un terreno donde tu sola presencia incomoda al enemigo. Porque donde hay fe, hay poder. Y donde hay poder, hay victoria. La pregunta es, ¿estás listo para desarrollar esa clase de fe? Esa fe que no solo mueve montañas, sino que hace que Satanás huya antes de intentar tocarte. Esto es apenas el inicio. En la siguiente parte veremos cómo esa fe se convierte en autoridad espiritual cuando está respaldada por una vida de obediencia. Pero antes de avanzar, detente un momento y pregúntate: ¿estoy viviendo con la fe que agrada a Dios o solo con la que me acomoda? La respuesta a esa pregunta puede marcar la diferencia entre una vida pasiva y una vida temida por el infierno. Porque Satanás no le teme a los que hablan de fe, le teme a los que viven por fe. Existe una autoridad que no se aprende en libros ni se hereda por tradición. Es una autoridad que no depende de posición, de edad ni de títulos. Es la autoridad que nace de una vida rendida a Dios, de una obediencia constante, que no negocia con las tinieblas ni se contamina con el pecado. Esta es la autoridad que el infierno reconoce y respeta. Es la autoridad de aquellos que no solo creen en Dios, sino que viven alineados con su voluntad. En el reino espiritual no basta con conocer la palabra, hay que vivirla. No basta con proclamar el nombre de Cristo, hay que caminar como Él caminó. En Hechos 19 se relata un momento impactante que revela esta verdad con fuerza. 7 hijos de un sacerdote judío intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba. Sin embargo, el espíritu maligno respondió con una frase estremecedora: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hechos 19:15. Aquellos hombres conocían el lenguaje correcto, usaban el nombre correcto, pero no tenían autoridad verdadera. ¿Por qué? Porque no estaban sometidos a Dios, no vivían en obediencia, solo imitaban palabras sin respaldo espiritual. El resultado fue humillante. El espíritu maligno se lanzó sobre ellos y los dejó heridos y desnudos. Esto demuestra que el enemigo no teme a quienes simplemente citan el nombre de Jesús. Teme a quienes viven bajo su señorío. La autoridad espiritual no es un atajo ni un recurso improvisado. Es el fruto de una relación profunda con Dios, marcada por obediencia, santidad y compromiso. En Santiago 4:7 leemos: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El orden es claro y no se puede alterar. Primero viene la rendición total a Dios, luego la resistencia al enemigo y como consecuencia
el diablo huye. No hay autoridad sin sujeción. No hay victoria sin obediencia. Jesús mismo modeló esta verdad desde el principio de su ministerio. En Mateo 4, cuando fue tentado en el desierto, no respondió con argumentos humanos ni con emociones. Respondió con la palabra, y cada respuesta era una expresión de su perfecta obediencia al Padre. Escrito está, declaró con firmeza, y el enemigo no tuvo opción más que apartarse. Jesús no simplemente citaba versículos, los vivía. Cada una de sus palabras estaba respaldada por una vida sin pecado, completamente entregada al propósito divino. Por eso su autoridad era incuestionable. La obediencia es el lenguaje del reino. En Filipenses 2:8 se nos dice que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue esa obediencia la que lo exaltó por encima de todo nombre, dándole autoridad absoluta en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esta verdad es poderosa. La autoridad más alta no se alcanza por conquista humana, sino por sumisión divina. Quien obedece a Dios sin reservas recibe un respaldo celestial que ninguna fuerza del mal puede desafiar. Cuando el creyente vive en obediencia, su vida se convierte en un canal de poder. No necesita gritar ni forzar. Su sola presencia lleva una carga espiritual que el enemigo percibe. Porque no se trata de lo que dice, sino de lo que representa. El enemigo no ve las apariencias, ve la cobertura. Reconoce si ese creyente está bajo la autoridad de Dios o si simplemente actúa en la carne. Y si está cubierto por obediencia, está armado con poder. Así como un soldado no tiene autoridad por sí mismo, sino por el ejército al que representa, el cristiano que vive en obediencia actúa respaldado por el reino de los cielos. En Romanos 6:16, Pablo plantea una pregunta fundamental. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Este principio revela que la obediencia define nuestra posición espiritual. Si vivimos obedeciendo a Dios, nos alineamos con su justicia y esa justicia nos cubre con autoridad. Pero si vivimos obedeciendo nuestros deseos o las ofertas del mundo, aunque proclamemos a Dios con los labios, no tenemos autoridad en lo espiritual. Solo la obediencia nos posiciona bajo el escudo del Altísimo. En el libro de Josué, capítulo 6, el pueblo de Israel recibió instrucciones precisas para tomar la ciudad de Jericó. No eran instrucciones lógicas desde el punto de vista militar. No implicaban usar fuerza ni estrategias de guerra. Dios les mandó marchar alrededor de la ciudad durante 6 días y al 7º día dar 7 vueltas y gritar. La victoria no vino por la fuerza, sino por la obediencia. Al hacer exactamente lo que Dios dijo, sin alterarlo, sin cuestionarlo, los muros cayeron. Esa es la autoridad que impacta el reino de las tinieblas. Obedecer cuando no tiene sentido, confiar cuando todo parece cerrado, seguir la voz de Dios aun cuando parezca irracional. Esta verdad se confirma en 1 Samuel 15:22, cuando el profeta Samuel le dice al rey Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Saúl había desobedecido parcialmente, justificando sus acciones con un supuesto bien. Pero Dios no busca obediencia parcial. Él busca entrega completa. Y cuando no hay obediencia genuina, no puede haber autoridad. Saúl perdió el respaldo divino porque no obedeció completamente. Su corona no fue suficiente para detener el juicio. Su posición externa no compensó su rebelión interna. Este principio espiritual se extiende a toda la Escritura.
En Mateo 7:21 Jesús advierte: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer su voluntad es obedecer. No se trata de profesar una fe superficial, sino de vivirla en la práctica diaria. El enemigo reconoce al creyente que no solo dice, sino que hace. Porque quien vive conforme a la voluntad de Dios tiene una unción que no se ve, pero que se siente. Tiene una cobertura que no se puede falsificar, ni imitar, ni comprar. Solo la da la obediencia. En el mundo espiritual hay cristianos conocidos en el cielo y temidos en el infierno. No porque sean populares, sino porque viven en integridad. No porque tengan grandes plataformas, sino porque tienen un corazón rendido. La obediencia es la raíz que sostiene toda autoridad. No se trata de fuerza humana, sino de alineación divina. Cuando el creyente se somete a la palabra de Dios, cada paso que da está acompañado por el respaldo del cielo. Esa persona no necesita impresionar a nadie. Su vida misma es una proclamación silenciosa que dice: estoy bajo autoridad y por eso tengo autoridad. Esto también se ve reflejado en el centurión que se acercó a Jesús en Mateo 8. Le rogó que sanara a su siervo, pero le dijo algo impresionante: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Este hombre entendía que la autoridad espiritual está directamente relacionada con la obediencia. Y Jesús quedó asombrado. Dijo que no había hallado tanta fe ni aún en Israel. Este centurión no era parte del pueblo de Dios, pero comprendía un principio espiritual que muchos aún hoy ignoran. Para ejercer autoridad, primero hay que estar bajo autoridad. Cuando el enemigo observa a un creyente que obedece a Dios en lo secreto, que guarda su corazón, que no transige con el pecado, sabe que no está tratando con alguien común. Sabe que cada palabra que sale de su boca tiene peso, que cada oración que eleva al cielo lleva fuego, que cada decisión que toma refleja la voluntad de Dios. Ese creyente puede caminar en medio de las tinieblas y permanecer firme. Puede enfrentar tormentas y no tambalear. Puede atravesar pruebas sin perder su paz. Porque su fuerza no viene de sí mismo, sino del respaldo del cielo. En Efesios 6, Pablo habla de la armadura de Dios y dice: revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa armadura incluye la justicia, la verdad, el evangelio, la fe, la salvación y la palabra. Pero no basta con conocerla, hay que vestirla. Y vestirla implica vivir en obediencia diaria. Solo así se puede resistir, solo así se puede vencer, porque no se trata de recitar fórmulas, sino de caminar en santidad. La autoridad que hace huir a Satanás no se manifiesta en momentos de espectáculo, se manifiesta en los actos cotidianos de fidelidad. Cuando eliges la verdad en lugar del engaño, cuando decides perdonar en lugar de vengarte, cuando das un paso de fe aunque todo te invite a retroceder. Es allí donde la obediencia se convierte en espada y la espada en victoria. Porque cada decisión que honra a Dios debilita al enemigo. Cada acto de obediencia clava una estaca en el terreno del reino. Cada vez que obedeces, aunque nadie te vea, el cielo toma nota y el infierno retrocede. En el reino de los cielos no hay atajos para obtener autoridad. No hay fórmulas mágicas ni discursos que sustituyan la obediencia. La verdadera autoridad espiritual nace en el altar. Crece en la intimidad con Dios. Se fortalece con cada renuncia al yo. Y esa autoridad no solo transforma tu vida, sino que te convierte en un instrumento poderoso para liberar, restaurar y edificar. No es posible vivir una vida de doble ánimo y esperar caminar
en poder. La obediencia no es una opción, es el fundamento. No se trata de perfección, sino de entrega total. Y cuando Dios encuentra un corazón así, lo unge con una autoridad que ninguna fuerza demoníaca puede resistir. Así como el enemigo reconoció a Jesús y a Pablo, también reconoce a quienes han sido formados en obediencia, a quienes no viven para sí mismos, sino para la gloria de Dios, a quienes aún en medio de la presión eligen honrar a su Señor. Y cuando ve a uno de esos no lucha, huye, porque sabe que está frente a alguien que no habla desde la carne, sino desde el Espíritu. Y contra el Espíritu de Dios no tiene defensa. La pureza espiritual no es una opción secundaria para el creyente, es un campo de batalla decisivo. En un mundo donde lo impuro se celebra, la santidad se vuelve un acto de resistencia. La pureza es más que una característica moral. Es una estrategia de guerra que desarma al enemigo. Satanás no puede operar en un territorio que ha sido consagrado a Dios. La pureza no solo protege, también ataca. Cada vez que alguien decide caminar en integridad, rompe una cadena. Cada vez que rechaza el pecado, corta una raíz. Cada vez que se aparta del mal, activa la protección divina. La pureza es fuego para las tinieblas. Es un escudo invisible que impide que el enemigo encuentre lugar. En Mateo 5:8 Jesús declara: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta afirmación no solo promete una recompensa futura, habla de una realidad presente. El que tiene un corazón puro percibe a Dios en cada paso, discierne su voluntad y camina con claridad. El enemigo sabe que no puede confundir a quien camina con los ojos puestos en la luz. Por eso ataca la pureza con tanta insistencia. La contaminación no siempre llega de forma abrupta. A veces entra como una sugerencia sutil, como una justificación razonable, como una pequeña concesión. Pero cada desvío abre una puerta, y cada puerta abierta da acceso al adversario. La pureza, en cambio, cierra toda entrada. No deja grietas, no hace pactos, no tolera sombras. El llamado a vivir en pureza no es nuevo. Desde el principio, Dios ha demandado santidad de su pueblo. En Levítico 19:2 ordenó: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Esta exigencia no era una carga religiosa, era una protección. Dios sabe que el pecado no solo destruye la relación con Él, también expone al creyente a la influencia de fuerzas espirituales contrarias. Un corazón dividido no puede resistir. Un alma contaminada no puede discernir. La pureza, en cambio, preserva la sensibilidad espiritual. Permite escuchar la voz de Dios con claridad y reconocer el engaño del enemigo desde lejos. Cuando un creyente vive en pureza, el enemigo lo identifica como territorio prohibido. No porque no intente atacarlo, sino porque no encuentra acceso. En 2 Timoteo 2:21 leemos: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa limpieza no es solo interna, también se refleja en las acciones, en las decisiones, en los pensamientos que se eligen alimentar. Ser útil para el Señor implica estar separado del mundo y consagrado a su propósito. Y esa consagración no es emocional, es práctica, diaria, firme. En el Salmo 24, el salmista hace una pregunta fundamental: ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? La respuesta es directa: el limpio de manos y puro de corazón. Este pasaje no habla de apariencia, sino de condición interior. No se trata de reputación, sino de realidad espiritual. Solo quien vive en pureza puede permanecer en la presencia de Dios. Y solo quien permanece en esa presencia puede caminar en autoridad. El enemigo no teme a los religiosos, teme a los puros.
Porque donde hay pureza, hay luz. Y donde hay luz, no hay lugar para él. La historia de José en Egipto es un ejemplo contundente. Fue tentado por la esposa de Potifar, presionado a caer en un pecado que nadie hubiera descubierto. Sin embargo, respondió con una frase que revela la conciencia espiritual de un hombre puro. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. No estaba preocupado por su imagen ni por las consecuencias sociales. Su preocupación era no ofender a Dios. Esa actitud no lo llevó inmediatamente al trono, lo llevó a la prisión. Pero en esa prisión, su pureza lo mantuvo firme y su firmeza lo llevó al favor. Porque cuando alguien se niega a contaminarse, Dios se encarga de exaltarlo a su debido tiempo. Daniel también fue probado. En un ambiente pagano, rodeado de influencias contrarias, decidió en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Su decisión no fue alimentaria, fue espiritual. Quería conservar su pureza en medio de un sistema diseñado para deformar su identidad. Su elección marcó la diferencia. No solo recibió sabiduría sobrenatural, sino que fue reconocido por su integridad. Y Dios lo usó para influir en reyes y gobiernos. La pureza no lo aisló del mundo, lo posicionó en lugares clave, porque Dios honra a quienes se mantienen limpios en medio de la impureza. La Escritura muestra que el corazón del hombre es el campo de batalla. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón puro es fuente de vida, pero el corazón contaminado es fuente de destrucción. El enemigo lo sabe. Por eso lanza ataques que buscan sembrar pensamientos impuros, deseos desordenados, intenciones ocultas. Pero el creyente que cuida su corazón se mantiene fuera del alcance de esas estrategias. La pureza no es debilidad, es discernimiento, no es ingenuidad, es poder. Es la capacidad de vivir en medio de un sistema corrupto sin ceder a su influencia. Jesús enseñó que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. En Mateo 15:19 dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas no son acciones externas aisladas, son el fruto de una raíz interna contaminada. Por eso el llamado a la pureza no comienza por las acciones, sino por la transformación del corazón. Y esa transformación solo es posible a través de la palabra y el Espíritu. En Juan 17:17 Jesús oró: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santificación, la limpieza, el apartarse para Dios, tiene su origen en una relación profunda con su palabra. La pureza no es una meta humana, es una obra divina, pero requiere una decisión voluntaria de colaboración. En el 1 Pedro 1:14-16 se exhorta: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad no es solo una condición espiritual, es una forma de vida. Afecta la manera de hablar, de pensar, de relacionarse. No hay áreas neutrales. Todo lo que no está consagrado está expuesto. Todo lo que no se rinde se contamina. Pero cuando todo es entregado a Dios, todo se vuelve invulnerable. La pureza es una señal de madurez espiritual. El niño espiritual busca límites. El maduro busca agradar. El niño pregunta: ¿y hasta dónde puedo llegar sin pecar? El maduro declara: ¿qué más puedo rendir para ser santo? Esa diferencia
es clave. El que busca excusa se vuelve presa fácil. El que busca consagración se vuelve impenetrable. El enemigo no puede operar donde no hay brecha. Y la pureza cierra todas las brechas. No por legalismo, sino por amor. No por temor, sino por deseo de vivir en comunión plena con el Padre. La carta a los Hebreos nos presenta una advertencia solemne. En Hebreos 12:14 leemos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta declaración no es simbólica. Establece una condición clara. La santidad no es una opción para los radicales, es un requisito para los hijos. Y no solo se refiere a la vida futura, sino también al presente. Quien no vive en pureza no puede ver el obrar de Dios, no puede disfrutar de su cercanía, no puede discernir su dirección. Y quien vive lejos de su presencia vive expuesto al engaño del adversario. La pureza actúa como una señal en el mundo espiritual. Declara a los principados y potestades que esa vida pertenece a Dios. Es como una marca de fuego que indica territorio consagrado. Satanás no puede tocar lo que Dios ha separado para sí. Pero cuando la pureza se pierde, la cobertura se debilita. Por eso el enemigo ataca tanto el corazón, las emociones, los pensamientos. Busca infiltrar pequeñas corrupciones, pequeñas concesiones que con el tiempo se convierten en grietas por donde entra la destrucción. La pureza, en cambio, mantiene todo en orden. No hay acceso, no hay acuerdo, no hay lugar para el enemigo. En Efesios 5:3 Pablo instruye a la iglesia con claridad: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Este llamado no es a la represión, sino a la vida y a la dignidad espiritual. Los santos no negocian con la oscuridad, viven en la luz y por eso pueden caminar seguros. El que vive en pureza no necesita temer a las tinieblas, porque no participa de ellas. Su vida es una lámpara encendida y su ejemplo es una reprensión silenciosa al sistema corrupto que lo rodea. La carta de Judas advierte que algunos se han infiltrado en la iglesia convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Pero la gracia no es una excusa para pecar, es el poder para vivir en victoria sobre el pecado. En Tito 2, 11, 12 leemos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia capacita para la pureza y la pureza manifiesta la gloria de Dios. El enemigo no teme al que declara grandes cosas mientras vive en secreto en esclavitud. Teme al que vive en integridad aunque nadie lo vea. Teme al que camina en pureza cuando nadie lo aplaude. Teme al que elige el camino estrecho, el camino de la santidad, porque sabe que esa vida está escondida en Cristo y que en ella no puede operar. La pureza es una cobertura, es una muralla, es una espada. Es la garantía de que el creyente no solo resistirá al enemigo, sino que caminará sobre él en victoria constante. La oración no es una actividad secundaria para el creyente, es una declaración de guerra. Cada vez que un hijo de Dios se arrodilla, el cielo escucha y el infierno tiembla. La oración verdadera no es una repetición vacía, ni una rutina sin sentido. Es un acto espiritual de poder, una conexión directa con el trono eterno. Es allí, en lo secreto, donde se deciden las victorias visibles. Cuando alguien ora con fervor, el mundo natural se transforma porque primero ha sido tocado el mundo invisible, las cadenas que se rompen, los yugos que se pudren, las puertas que se abren, todo eso empieza en una vida de oración constante. En Santiago 5:16 leemos que la oración eficaz del justo puede mucho. No es cualquier oración, es la oración del justo. Es la oración de aquel que vive conforme al corazón de Dios. Esa oración tiene peso, tiene dirección, tiene poder. No es superficial, es intensa.
no es inconstante, es perseverante. Y esa oración, cuando nace de un corazón rendido, sacude el reino espiritual. Satanás reconoce el eco de esa voz. Sabe cuando alguien no solo habla, sino que clama. Y ante ese clamor no puede permanecer. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, priorizó la oración por encima de cualquier otra actividad. En Marcos 1:35 se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. No buscó compañía, no esperó comodidad, no necesitó un evento especial. La oración era su alimento, su fuente, su impulso. Y cada milagro que realizó, cada enseñanza que impartió, cada confrontación con el enemigo fue precedida por momentos de comunión profunda con el Padre. La oración fue su plataforma. Su poder no vino de la multitud, vino del secreto. Y ese secreto está abierto a todo aquel que decide entrar. No existe sustituto para una vida de oración. El conocimiento, el talento, la experiencia, todo eso puede ser útil, pero no reemplaza el fuego que solo la oración mantiene encendido. Porque es en la oración donde el creyente se vacía de sí mismo y se llena de la voluntad divina. Es allí donde la debilidad se transforma en fuerza, donde la ansiedad se disuelve en paz, donde la carne se somete al espíritu. Sin oración, la fe se enfría, la visión se nubla y el corazón se endurece. Pero donde hay oración constante hay renovación, hay claridad, hay poder. En Lucas 18, Jesús presenta una parábola para enseñar que es necesario orar siempre, sin desmayar. Habla de una viuda que insiste ante un juez injusto hasta que él le hace justicia. Y luego Jesús pregunta: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? El poder de esa insistencia no está en la repetición, sino en la perseverancia nacida del amor y la confianza. Satanás sabe que muchos comienzan a orar, pero pocos perseveran. Por eso lanza distracciones, ¿no? Siembra cansancio, cultiva dudas, porque si logra silenciar la oración, debilita la resistencia. Pero cuando el creyente se niega a rendirse, cuando decide mantenerse firme, cuando sigue clamando, aunque no vea respuesta inmediata, el enemigo pierde terreno. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia a orar sin cesar. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice de manera clara: orad sin cesar. No es un llamado a orar de vez en cuando, es una invitación a vivir en constante comunión con Dios. No se refiere a palabras ininterrumpidas, sino a una conciencia continua de dependencia, una conexión permanente, una vida centrada en la presencia divina. Esta actitud interior convierte cada momento en una oportunidad de intercesión. La oración se vuelve parte del respirar, del andar, del decidir. Y cuando esa oración es continua, la vigilancia espiritual se afila, el discernimiento aumenta, la cobertura se fortalece, el alma se alinea. El enemigo, en cambio, pierde toda estrategia, porque no encuentra un instante para sembrar. En Efesios 6, después de describir la armadura de Dios, Pablo concluye con una orden clave: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El guerrero espiritual no puede vestirse con armadura y quedarse callado. No puede estar cubierto y ser pasivo. La oración activa el poder de cada pieza. Sin oración, el escudo de la fe se debilita. Sin oración, la espada del Espíritu no se levanta. Es la oración la que mantiene al soldado de Cristo en posición ofensiva. Es ella la que sostiene su postura cuando todo alrededor se derrumba. Es ella la que abre caminos donde solo había obstáculos. Es ella la que invoca el respaldo del cielo ante la oposición de la tierra. La oración no solo transforma al que la practica, también impacta a su entorno. En Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado, la iglesia oraba sin cesar por él. Y un ángel fue enviado, las cadenas cayeron, las puertas se abrieron.
La intervención fue sobrenatural, pero fue provocada por la oración ferviente. No fue una coincidencia, fue una respuesta. Porque cuando el pueblo clama con unidad y constancia, el cielo se mueve. La oración colectiva tiene un poder que trasciende lo natural, multiplica el alcance, eleva la intensidad, fortalece la fe y desbarata las obras del enemigo. En Mateo 26:41 Jesús advierte a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. La oración no solo libera, también preserva. Es una muralla contra el pecado, una alarma contra la caída. Muchos creen que el peligro está fuera, pero la verdadera lucha ocurre dentro. Es en la mente, en el alma, donde se ganan o se pierden batallas. Y solo la oración mantiene el alma alerta. Solo ella afina el oído para oír la dirección correcta. Solo ella fortalece la voluntad para resistir la seducción del pecado. Donde no hay oración, hay vulnerabilidad. Pero donde hay oración, hay firmeza. El enemigo conoce este principio. Por eso, uno de sus objetivos principales es cortar la comunicación entre Dios y sus hijos. Si logra que el creyente deje de orar, sabe que ha debilitado su defensa. La desconexión espiritual no siempre ocurre con escándalos. A veces comienza con distracciones, con horarios ocupados, con cargas mal administradas. La oración se posterga, luego se reduce, finalmente se silencia. Y en ese silencio, el alma se enfría. La pasión se apaga. La autoridad se diluye. Pero el creyente que entiende lo que está en juego, protege su altar. Lo defiende como lo más valioso. Lo mantiene encendido sin importar el cansancio ni las excusas. Porque sabe que allí se forja su victoria. En el Salmo 141:2, el salmista clama: suba mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración es incienso que sube, es aroma que agrada, es sacrificio que Dios no desprecia. Y mientras sube, también desciende la respuesta. Desciende la paz que guarda el corazón. Desciende la dirección que aclara el camino. Desciende el poder que rompe el yugo. La oración conecta la tierra con el cielo. Une lo temporal con lo eterno. Alinea lo visible con lo invisible. Es la cuerda que el alma lanza hacia lo alto, sabiendo que será sostenida. La historia bíblica está marcada por hombres y mujeres de oración, no por casualidad, sino por revelación. Cada victoria clave fue precedida por clamor. Cada avivamiento verdadero nació en oración. Cada liberación fue provocada por intercesión. La oración ha sido siempre el lenguaje de los valientes, el susurro de los sabios, el escudo de los santos. Es el arma que no puede ser detenida, la estrategia que nunca falla, la disciplina que produce frutos eternos. Y cuando el enemigo encuentra a alguien que ha decidido vivir en oración constante, no se queda a observar, se retira, porque sabe que esa vida está conectada a una fuente inagotable. En Romanos 8:26, Pablo declara que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto revela que la oración no es un esfuerzo humano aislado, es una cooperación con el Espíritu Santo. Es una sinfonía espiritual donde el alma se une al cielo para ejecutar los planes divinos en la tierra. La oración no es una actividad mística, sin efecto. Es un acto de gobierno. Es establecer el reino de Dios en medio de un mundo dominado por el caos. Es traer orden donde hay confusión, luz donde hay oscuridad, vida donde hay muerte. Y todo eso ocurre cuando alguien se decide a orar con constancia, sin doble ánimo, sin titubeos. El enemigo no puede resistir a un creyente que ora con entendimiento, con intensidad y con fe. Puede intentar oprimir, distraer o confundir, pero si encuentra a alguien de rodillas, conectado al cielo, rendido al Padre, pierde autoridad. Porque la oración no solo eleva la voz del creyente, eleva su posición,
Lo traslada de la desesperación a la esperanza, del temor a la seguridad, de la incertidumbre a la certeza. Y desde ese lugar de confianza, el creyente no solo resiste, domina, no solo se defiende, conquista. Así como Jesús oró hasta que su sudor fue como gotas de sangre, así como Elías oró hasta que el cielo volvió a dar lluvia, así como Ana oró hasta que su vientre fue abierto, así como Pablo y Silas oraron hasta que las puertas de la cárcel se abrieron, así también hoy todo aquel que decide clamar verá el mover del cielo, porque el Dios que respondió antes, responde ahora, y el enemigo que temía antes, teme ahora. Nada ha cambiado. El poder sigue vigente. La oración sigue siendo el arma más temida por el infierno. Hay una virtud que el infierno no soporta. No porque grite, no porque se imponga, sino porque en su aparente debilidad esconde una fuerza indestructible. Esa virtud es la humildad. Mientras el orgullo abre puertas a la caída, la humildad activa el favor divino y cierra todo acceso al enemigo. Satanás no puede operar en un corazón que ha sido quebrantado por Dios y entregado con sinceridad. No encuentra cómo infiltrar su engaño donde no hay exaltación del yo, ni logra manipular a quien se ha rendido por completo al Señor. Desde el principio, la Escritura deja claro que el orgullo es el terreno más fértil para la destrucción. Proverbios 16:18 advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No fue otra cosa sino la soberbia lo que expulsó a Lucifer del cielo. Su deseo de ocupar un lugar que no le correspondía lo convirtió en enemigo de Dios. Ese mismo veneno ha sido su herramienta favorita desde entonces, porque sabe que cuando el corazón se infla, se debilita, y cuando el alma se exalta, pierde cobertura. Pero la humildad opera en sentido contrario. En Santiago 4:6 está escrito: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad atrae gracia, y la gracia es el poder que vence el pecado, la fuerza que sostiene en la prueba, la cobertura que protege en la batalla. Quien camina en humildad, camina bajo una nube de protección espiritual. Su dependencia de Dios se convierte en su mayor arma, porque el enemigo no sabe cómo tratar con alguien que no confía en sí mismo, sino que lo espera todo del cielo. Esa actitud desarma al adversario y confunde sus planes. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se rebajó hasta lo más bajo. En Filipenses 2:7-8 se nos dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta humillación voluntaria no fue una señal de debilidad, fue la manifestación suprema de poder espiritual, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. No hay otro camino hacia la autoridad verdadera que no pase por la humildad. No hay otra vía para vencer al enemigo que no incluya el quebranto del ego. La humildad no es autonegación superficial, es reconocimiento profundo. No consiste en hablar bajo ni en parecer piadoso. Es saber en lo íntimo del corazón que todo lo bueno proviene de Dios y que sin Él nada es posible. Es vivir en una constante conciencia de dependencia, entendiendo que no hay mérito propio ni fuerza humana que garantice la victoria. Es por esa razón que el enemigo teme a los humildes, porque sabe que esos no caen en sus trampas de vanagloria. Sabe que esos no son seducidos por el aplauso, ni debilitados por la crítica. Sabe que no puede alimentarse del orgullo donde no existe. La oración del humilde tiene acceso directo al corazón de Dios. En Isaías 66:12 lee: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre
y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Este mirar de Dios no es casual, es respaldo, es dirección, es intervención. Cuando un creyente camina con temor reverente y humildad auténtica, se vuelve visible para el cielo e intocable para el infierno. Su vida, aunque silenciosa, resplandece. Su actitud, aunque desapercibida para muchos, emite una luz que el adversario no puede soportar. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, no por su perfección, sino por su disposición a humillarse. Cada vez que cayó, corrió a los pies del Señor con quebranto genuino. Su grandeza no estuvo en sus logros, sino en su capacidad de reconocer su necesidad de misericordia. En el Salmo 51, 17 declara: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa clase de corazón es un territorio vedado para las tinieblas, porque cuando el alma se rinde, el cielo toma control. En Mateo 23, 12 Jesús dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este principio opera con exactitud en lo espiritual. El que busca levantarse en su propia fuerza termina debilitado. El que se postra en su fragilidad termina siendo levantado por la fuerza de Dios. Y cuando es Dios quien exalta, ningún enemigo puede derribar. El creyente humilde no busca destacar, pero termina brillando. No busca reconocimiento, pero es respaldado. No persigue poder, pero lo ejerce, porque su poder no viene de él, sino de aquel a quien sirve. En el 1 Pedro 5, 6 se nos exhorta: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Esa humillación es un acto consciente de entrega, una disposición. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to.
I walked 1,000 miles through quiet nights and crowded streets, searching for a meaning in the echoes underneath. My heart was like a lantern flickering in winter rain, a fragile little rhythm trying hard to keep aflame. But then you came like sunrise, breaking open all the gray. A gentle burst of color, painting hope across my days. Take me where the light finds us, where shadows fall behind us, where every broken piece we hide can finally breathe, can come alive. Hold me when the world grows tough, when the road feels not enough. We'll rise from all the dust, where the light finds us. You read my silent pages like a poet knows the rain, turning all my scattered thoughts into something clear again. You taught my weary heartbeat how to dance without the fear, how to trust the way love whispers, you belong right here. And every step we're taking feels like home beneath our feet, a promise made in quiet where the light and truth can meet. Take me where the light finds us, where shadows fall behind us, where every broken piece we hide can finally breathe, can come alive. Hold me when the world grows tough, when the road feels not enough. We'll rise from all the dust, where the light finds us. Del corazón que abre las puertas a la intervención divina. No es pasividad, es autoridad sometida. No es debilidad, es fuerza bajo control. Y cuando esa actitud se mantiene, el enemigo no encuentra acceso, porque no hay fisura, no hay orgullo oculto, no hay ambición que lo alimente. La humildad sella el alma y la convierte en un recinto exclusivo para la presencia de Dios. El enemigo no puede mantenerse donde hay quebrantamiento genuino, porque ese quebrantamiento produce presencia, y la presencia de Dios es su derrota segura. Por eso los cristianos más temidos no son los que se creen fuertes, sino los que reconocen su necesidad cada día. No son los que se exhiben, sino los que se esconden en la sombra del Altísimo. No son los que se exaltan, sino los que viven postrados en obediencia. Porque Satanás huye de la luz y la humildad es una de sus manifestaciones más puras. Donde el Espíritu de Dios habita, las tinieblas no pueden permanecer. La presencia del Espíritu Santo no es una influencia simbólica ni una fuerza impersonal. Es la manifestación activa del poder de Dios en la vida del creyente. Cuando el Espíritu llena un corazón, lo transforma en un territorio sagrado, en una morada divina que ninguna obra del enemigo puede profanar. El cristiano lleno del Espíritu no camina solo, no lucha en sus propias fuerzas, no decide desde la carne. Su vida está guiada, sostenida y defendida desde lo alto. Satanás no se enfrenta a una persona, se enfrenta a una presencia y por eso retrocede. Desde el momento en que Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma y con esa llenura fue llevado al desierto. No fue llevado a un lugar de descanso, sino al frente de batalla. Allí enfrentó tentaciones, ataques directos, insinuaciones del enemigo, pero no cayó, porque cada respuesta que dio fue pronunciada desde una comunión inquebrantable con el Padre. Su victoria en el desierto no fue el resultado de un argumento, fue la evidencia de una vida llena del Espíritu. En Lucas 4, se afirma que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán
y fue llevado por el Espíritu al desierto. La batalla no se evitó, pero fue enfrentada con respaldo celestial. El mismo Espíritu que sostuvo a Jesús es el que ha sido prometido a todo creyente. En Juan 14, 16, 17, él mismo dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta presencia no es temporal, no depende de emociones ni de circunstancias, es permanente. Y donde esa presencia es honrada, el enemigo pierde toda influencia. La vida espiritual no se fortalece por esfuerzo humano, sino por rendición total al Espíritu. Es Él quien da discernimiento, quien guía al arrepentimiento, quien enseña, quien intercede, quien da poder. En el libro de Hechos, la llegada del Espíritu Santo sobre los discípulos marcó un antes y un después. Antes de Pentecostés estaban encerrados, temerosos, paralizados. Pero después del derramamiento se levantaron con valentía, predicaron con autoridad, sanaron con poder. Hechos 1:8 lo anticipa con claridad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder no es para exhibición, es para resistencia, para avance, para guerra espiritual. Es el escudo que protege, la fuerza que sostiene, la voz que dirige. El creyente que camina lleno del Espíritu es impredecible para el enemigo. Sus decisiones no siguen patrones carnales, su mente está renovada, sus palabras llevan carga espiritual, sus pasos están dirigidos por un entendimiento superior. El enemigo no puede anticipar sus movimientos ni debilitar su voluntad, porque el Espíritu lo recuerda, lo corrige, lo alerta. Romanos 8:14 afirma que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los hijos que se dejan guiar caminan bajo una cobertura que no puede ser quebrantada. La presencia del Espíritu no solo es un escudo personal, también santifica el ambiente. Donde habita el Espíritu hay libertad. Donde se le honra hay revelación. Donde se le obedece hay transformación. No hay lugar oscuro que no pueda ser iluminado por su fuego. No hay corazón endurecido que no pueda ser quebrado por su toque. Y no hay ataque espiritual que pueda resistir su poder. Por eso Satanás huye. Número de la persona. Huye del Espíritu en ella, porque reconoce esa presencia. La ha enfrentado antes y cada vez ha perdido. Hay algo que el enemigo jamás podrá imitar: la esencia de un cristiano íntegro que ha decidido ser todo para Dios. Más allá de la fe, de la obediencia, de la pureza, de la oración o de la unción, hay un testimonio silencioso que grita en el mundo espiritual. Es la huella invisible que deja quien ha vivido en secreto lo que predica en público. Es la consistencia de una vida que no cambia según la audiencia, que no se adapta a la presión, que no busca ser aceptada, sino ser verdadera. Satanás no teme a los ruidos, teme a las raíces, a los que no se quiebran cuando nadie los aplaude, a los que siguen caminando aunque no vean resultado inmediato, a los que aún sin entender el porqué de la prueba no sueltan la mano de Dios. Es esa profundidad, esa estabilidad, esa firmeza en lo oculto, lo que hace temblar al infierno, porque sabe que esas vidas no están sostenidas por motivación, sino por convicción. No caminan por interés, sino por llamado. No dependen del aplauso, sino de la palabra. Los cristianos más temidos no son los más visibles, son los más consistentes. No son los que impresionan, son los que perseveran. Porque cada día que se mantienen firmes, están escribiendo una historia que trasciende generaciones. Cada vez que eligen a Dios en lo secreto, están sembrando fuego que arde en lo eterno. Esa es la marca que Satanás no puede borrar. Esa es la vida que el cielo celebra y que el infierno no puede detener. Y ahora que conoces su perfil, la pregunta no es si puede ser
uno de ellos. La verdadera pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir de tal manera que el cielo te respalde y las tinieblas te reconozcan porque ellos no nacieron temidos? Se convirtieron en amenaza por cómo decidieron vivir.